El cine es el fraude más bonito del mundo. Esto dijo en su día Jean-Luc Godard, uno de los mejores directores del cine francés del siglo pasado. Desde sus inicios, el séptimo arte ha sido una fuente inagotable de asombro y creatividad, transportándonos a mundos imaginarios y emocionantes con cada proyección. Pero ¿cómo es posible que una serie de imágenes estáticas en una tira de película puedan crear la ilusión de movimiento en nuestra mente? La respuesta se encuentra en dos fenómenos ópticos clave: la persistencia de la visión y el fenómeno Phi. El primero de ellos hace que el cerebro retenga imágenes proyectadas sobre la retina del ojo durante una fracción de segundo más allá de su desaparición del campo de visión, mientras que el segundo crea un movimiento aparente entre imágenes cuando se suceden rápidamente. Juntos, estos fenómenos permiten la sucesión de fotogramas fijos en una tira de película para presentar un movimiento continuo cuando se proyecta a la velocidad adecuada. A lo largo del siglo XX, el cine experimentó importantes avances tecnológicos, como la introducción del cine a color y del sonido sincronizado. Estos avances transformaron la experiencia cinematográfica y la llevaron a nuevas alturas de creatividad y expresión. Hoy en día, el cine sigue siendo una forma poderosa de contar historias y de capturar la imaginación de las audiencias. A través de la ilusión y la magia de la pantalla grande, continúa inspirando y emocionando a millones de personas de todo el mundo. Quédense con nosotros para realizar un breve recorrido sobre el origen de la estrecha relación que tiene la ciencia con el cine, tanto dentro como fuera de la pantalla, hasta el día de hoy. No se vayan, están en Divulgando Ando. Hola, ¿cómo están? Yo soy América. Y yo soy Samuel Uribe. Durante 1870 y 1914, Francia experimentó un importante florecimiento científico y tecnológico con destacadas instituciones como la Academia de Ciencias y la École Polytechnique, con científicos de renombre como Marie Curie y Henri Becquerel, y con invenciones como los rayos X y el cinematógrafo. El país se encontraba en plena bella época, marcando el inicio hacia la modernidad. A finales del siglo XIX, el pionero del cine Georges Méliès fusionó su conocimiento como ilusionista con la nueva tecnología del cinematógrafo y fundó Star Film en 1896 para presentar sus obras cinematográficas. En 1902 estrenó Viaje a la Luna. Inspirado en novelas como Los primeros hombres en la Luna y De la Tierra a la Luna, la película cuenta la historia de un grupo de científicos que viajan a la Luna en una nave espacial. Tras aterrizar y explorar el satélite, los científicos se encuentran con sus hostiles habitantes, a quienes se enfrentan y logran vencer para después regresar a la Tierra como héroes. Al relatar un viaje extraordinario a un lugar remoto, Georges Méliès pudo utilizar sus habilidades de ilusionista para experimentar con efectos especiales como desapariciones, sobreimpresiones, juegos de escala y transformaciones, desafiando así las limitaciones técnicas de la época. A su vez, sus efectos especiales sirvieron de inspiración para productores ingleses y estadounidenses, quienes comenzaron a imitar sus trucos. Gracias a Georges Jean Méliès, su viaje a la Luna y sus incontables filmes, el cine se dispuso a explorar los límites de la ciencia ficción. Otras películas emblemáticas siguieron este camino, como la adaptación cinematográfica de El Mundo Perdido, en 1925, que más tarde fue llevada a la pantalla grande por Steven Spielberg con el nombre de Jurassic Park. En 1927, Metrópolis exploró las disparidades sociales en una gran ciudad del siglo XXI, con enormes edificios, autos futuristas y una mujer robot llamada María, que inspiraría a otro personaje de ciencia ficción en la saga de película Star Wars, el famoso C-3PO. Otras, como Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, la temprana adaptación del manga de Katsuhiro Otomo, Akira, y la primera adaptación de Dune por David Lynch, marcaron el comienzo de la ciencia en el cine y allanaron el camino para futuras exploraciones del género. Vamos a un corte informativo.
y regresamos. Estas son las noticias más relevantes del momento. En el Palacio Nacional de México, estudiantes de Ayotzinapa protestaron al derribar una puerta mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecía su conferencia La Mañanera. Rompieron la entrada con una camioneta en un intento por hablar con el mandatario sobre la desaparición de los 43 estudiantes en 2014. López Obrador se comprometió a reunirse con las familias en unos días. Mientras tanto, las manifestaciones continuarán en espera de acciones concretas por parte del gobierno. Muere Akira Toriyama, el creador del manga Dragon Ball. La productora Bird Studio informó el fallecimiento del creador de los cómics y dibujos animados. La cuenta oficial en X de la franquicia Dragon Ball publicó: "Nos entristece profundamente informar que el creador de manga Akira Toriyama falleció el 1 de marzo debido a un hematoma subdural agudo. Descansa en paz, Akira Toriyama". El fútbol fue testigo de un clásico mexicano la semana pasada, pues los dos equipos, América y Chivas, se enfrentaron en el partido de los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. El América dominó el partido desde el inicio, convirtieron su primer gol al minuto 15 gracias a un penal cobrado por Quiñones. Debido a una tarjeta roja a Eduardo Torres, permitió que el conjunto de la capital metiera 2 goles más, uno al minuto 70 y otro al minuto 94, de parte de Diego Valdés y Henry Martín, respectivamente. El gobierno de El Salvador eliminó la mención de la diversidad de género en las guías curriculares y protocolos de atención en salud. La medida generó preocupación entre organizaciones LGBTQI+, quienes temen un retroceso en la lucha por la igualdad. La novela inédita del reconocido escritor Gabriel García Márquez, Nos vemos en agosto, ya está a la venta. A pesar de ser casi una década de su partida, el legado de este famoso novelista seguirá, pues así lo decidieron sus hijos, anunciando que este libro, escrito por su papá en los últimos años contra su fuerte batalla contra el cáncer, debe de ver la luz para continuar con el legado de este increíble autor. Hasta aquí el corte informativo. Regresa en su programa Divulgando Ando y tenemos un invitado especial, licenciado en Comunicación por la FES Acatlán y médico cirujano por la FES Iztacala. En el campo cinematográfico trabajó con la película Kilómetro 31 con Lemon Producciones y los hermanos Robstar, y ha creado y dirigido cortometrajes propios. Actualmente está escribiendo su segundo largometraje de terror y suspenso llamado La mirada de Minerva. En locución y comercial y doblaje tiene una trayectoria de más de 10 años, representando marcas como Samsung, Lenovo, AMD y Warner Channel. Su experiencia en medios incluye trabajar como médico representante de medios para la marca Grupo Vita Balance, siendo la única voz masculina del grupo, y tener espacios en diferentes estaciones de radio de Grupo Radio Centro. Hablo de Jonathan García Conrejo. Un saludo. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar venir. Empecemos con la ronda de preguntas, por favor. Sí, claro que sí. ¿Cuál es la manera correcta de involucrar ciencia en el formato cinematográfico? Mira, hablar de ciencia en el cine es hablar de un conjunto de muchas cosas que te van a llevar justamente a hacer una producción. Hablamos, por ejemplo, de las métricas que debe de tener, que también es una ciencia al momento de escribir un guión, al momento de hacer un vaciado, por ejemplo, en unas hojas de breakdown, al momento de llevar a cabo una investigación previa, tanto documental como científica, del tema que pretendes hacer, y por supuesto todas las técnicas y avances que se han dado dentro de la ciencia, en este caso cinematográfica, para poder llevar a cabo una buena producción. O sea, si bien es cierto, el cine es totalmente arte, por supuesto, pero también se conjugan ciencias, por ejemplo, se conjuga la física, se conjuga la química, el cálculo a través de matemáticas, el ver vectores, el ver si yo pongo mi cámara de cierta forma en una posición hacia arriba, que ahorita ya es muy sencillo con drones, ¿qué pasa si hago una curva en vector de este lado para que se vea mejor la imagen, para poder hacer las tomas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la psicología también al momento de estar construyendo un personaje, en donde tú, por ejemplo, cuando eres guionista, en este caso, ¿no?, de la experiencia de guión,
te toca construir personajes que lo tienes que construir desde una perspectiva psicológica, analizando su comportamiento en pasado remoto, su comportamiento en pasado distante, relaciones interpersonales, fobias, filias y todo ese tipo de cuestiones que son muy importantes porque al final de cuentas la coherencia que va a llevar tu personaje dentro de la historia con respecto a la actuación que va a llevar a cabo y la resolución de su problema, pues tiene mucho que ver con esta parte del psique, ¿no? Por ejemplo, se involucra también a la ciencia médica, ¿no? Por ejemplo, hablando de preguntas de hay heridos, cómo le puede entrar la bala y por qué, cómo puedes matar a una persona y por qué, con qué rapidez y todo ese tipo de cuestiones, pues también tienes que saberlas, tienes que involucrarlas porque al final de cuentas no es lo mismo, por ejemplo, que en una escena te peguen un balazo en el piso que te haga cojear, sí, a que te peguen un balazo en el piso y se muera tu actor de manera inmediata, no es totalmente incoherente y es ahí donde viene pues esta parte de lo que tú tienes que involucrar de ciertas ciencias para poder llevar a cabo una producción. Muy bien. ¿Qué tan importante es la investigación científica previa cuando se involucra la ciencia en la película? Es totalmente fundamental, es una de las piezas más importantes. No es solamente sentarte a escribir un guión porque te gustó, porque surgió de una idea, porque a lo mejor ya lo viste en otra parte, no es solamente sentarte y escribir como si fuera una novela, no, o sea, no. Esto involucra que si vas a hacer, por ejemplo, una película de los años 20, tienes que investigar qué tipo de vestuario utilizaban en los años 20, ¿no? El lenguaje, que también es importante, el tipo de vehículos que utilizaban, cómo se movía la gente, de qué forma se expresaba. Y no solamente eso, si vas a hacer, por ejemplo, una película de guerra, tienes que basarte, ¿no? Por ejemplo, en alguna de las batallas épicas que se desarrolló en alguna parte de la historia, quiénes fueron los personajes emblemáticos, cuáles son los lugares o las escenas emblemáticas para poder recrearlas, ¿no? O sea, no solamente es basarlo y ya. O sea, hablamos pues, por ejemplo, de ficción, ¿no? O sea, de ficción en el cine, propiamente, películas que tienen mucho que ver con historia. Holocausto, híjole, se han escrito infinidad de películas sí, en el Holocausto, donde también han soltado datos duros, por ejemplo, la cantidad de personas que fallecieron en cada una de las batallas, quiénes fueron los generales importantes, cuáles fueron los lugares más emblemáticos. Hablamos de Polonia, hablamos de Francia, hablamos de Inglaterra, ¿no? Y tienes que recrearlo toda vez a ese tiempo, ¿no? en el que estás filmando. Por ejemplo, hace 10 años yo escribí una película que era basada en los 90s, ¿no? En la época de los 90s. ¿Qué tipo de teléfonos móviles se utilizaban en los 90s, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál era el lenguaje que se empleaba, ¿no? en esa época? ¿Qué podías utilizar y qué no para poder resolver el conflicto del personaje? ¿Cómo oscilaba, por ejemplo, el lenguaje con las personas que interactuaban entre sí, ¿no? O sea, igual, o sea, obviamente los lugares emblemáticos, y es un trabajo de documentación, es un trabajo en el que te tienes que chutar libros de historia, que tienes que ver perspectivas de otros guionistas también, por supuesto, para pues tener un buen constructo, ¿no? del producto que estás ofreciendo. Ok, muy bien. Y por último, ¿cómo es que la ciencia puede contribuir al desarrollo y a la evolución del cine? Es totalmente, o sea, la tecnología, la ciencia, la ficción incluso, y el cine van mucho de la mano. O sea, hablamos, por ejemplo, de que hace 50, 40 años, 60 años, se grababa con cámaras Panavision de rollo, ¿no? Por ejemplo, sí, que medían ciertos pies. Ahorita estamos hablando, por ejemplo, de una tecnología digital totalmente en la que puedes mezclar texturas a través de la fotografía y no solamente de la iluminación. Hay cámaras, por ejemplo, digitales que te fotografían en una textura de mantequilla, que hace que la piel de los actores se vea mucho más suave, se vea mucho más tersa. Son películas muy estéticas, por ejemplo. Hay otras que no tienen filtro, ¿no? Totalmente. Y bueno, esto va a ser un parteaguas importante porque, por ejemplo, en la actualidad, pues ya no tienes que rentar una grúa, ¿no? Por ejemplo, para poder llevar a cabo tilt-ups, tilt-downs o contrapicadas, ¿no? Ahorita rentas un dron, alguien que maneje el dron y al final de cuentas es un avance científico, es un avance tecnológico, ¿no? El micrófono igual, de la misma forma. Si bien es cierto, lo más en cuanto a sonido que se hace es a través de lo tradicional, ¿no? De la caña, el conejo y todo lo que quieras, pero ahorita ya no se graban en carretes, ahorita ya es totalmente digital y es mucho más sencillo limpiar el audio a través de digital, sí, ¿no? Claro, o sea, ya no tienes que hacer tantas ediciones, cortes, utilizar pegamento, utilizar cintas, todo eso, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú grabas en 35 milímetros, anteriormente se tenían que grabar en rollos de 40, 50, 60 pies, ¿no? De pura fotografía ¿cómo se llama? En 35 milímetros. Ahorita
corres tu memoria, o sea, de 2, 3 teras, y pues tu película queda grabada en un solo cartucho, ¿no? O sea, antes tenías que utilizar 40, 50 rollos aproximadamente y hacer la edición con cortes en máquinas que eran selladoras, ¿no? Por ejemplo. Igual el revelado que tenían la fotografía, tradicionalmente hablando. Que hay directores en la actualidad que todavía utilizan ese método tradicional porque es muy atractivo y además la calidad del trabajo queda muy padre, ¿no? Pero definitivamente el avance pues ya nos alcanzó y nos va a seguir alcanzando, ya no va a ser tanto el hecho de que filmemos con rollo, sino la tecnología digital nos ayuda y nos facilita muchísimo más el trabajo, ¿no? Indudablemente, sí, profesor. Bueno, gracias por la entrevista, profesor. Muchas gracias por lo que nos ha comentado y fue una información verdaderamente útil para nosotros. Le agradezco mucho. Nos despedimos aquí, profesor, y vamos a corte comercial. Bienvenidos de vuelta, mis amigos. También nos acompaña en este momento nuestro compañero Samuel. Desde descubrimientos revolucionarios y aventuras cósmicas hasta los aspectos más aterradores y divertidos, llegó la hora de hablar sobre todas esas películas que han utilizado la ciencia como recurso para crear los metrajes más memorables y entretenidos de la historia del cine, como Dr. Frankenstein, en donde gracias al director James Whale logra brindarle una impactante e icónica imagen al monstruo de Frankenstein, un ser creado a partir de partes diferentes de cadáveres al cual le es otorgada la vida por su creador, Victor Frankenstein, durante un experimento. Entra la cuestión, ¿es ético científicamente hablando traer un muerto a la vida? También está Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, la cual se ha convertido en un clásico de los dramas románticos. Gira en torno a una expareja que decide someterse a un revolucionario tratamiento para olvidar los recuerdos de su tormentosa relación. ¿Y tú, eliminarías a alguien de tus recuerdos si tuvieras la posibilidad? El éxito de esta película está ligado a cómo representa el amor desde un punto extremo, en el que buscamos desvanecer todo lo relacionado a una persona de nuestra mente, el punto hasta el que llega la ciencia para tener, como humanos, una vida más plena sin sufrimientos. También está Volver al Futuro. Es una película de ciencia ficción y comedia dirigida por Robert Zemeckis y estrenada en 1985. Trata sobre un adolescente llamado Marty McFly que accidentalmente viaja al pasado y pone en peligro su existencia en el futuro. Basada en los viajes en el tiempo, los efectos especiales bien realizados para hacer una película de los años 80, la música y los personajes icónicos junto con frases memorables como Volver al Futuro, indaga de forma interesante la importancia que tienen nuestras acciones en el presente, además de las consecuencias que puede tener en el futuro cambiar algo del pasado. El avance de los efectos visuales inició a finales de los años 70, gracias a un desarrollo tecnológico que facilitó el hardware de diseño digital 2D y 3D, siendo cada vez más sofisticado. El arte de crear efectos visuales consiste en convertir palabras en imágenes, tecnología en arte y magia en realidad. El progreso tecnológico del que deriva la industria de los efectos especiales y del diseño gráfico computarizado navega siempre vinculado al científico. La cinematografía se ha dado a la tarea de explorar los límites de la ciencia representable en imágenes a través de la cineradiografía como rayos X, la cinemicrografía con capturas microscópicas o incluso las animaciones generadas por la mediación de software. La influencia recíproca y sustancial de la ciencia y cinematografía ejercen mutuamente, la una sobre la otra favorecen el feliz desarrollo de ambas. El truco, la magia, el engaño visual de lo que vemos, no solo ocurre en la pantalla, sino también detrás de cámaras donde la ciencia y los efectos especiales se entrelazan para crear experiencias visuales únicas. A lo largo de la historia del séptimo arte, películas icónicas han utilizado principios científicos y reacciones sorprendentes para lograr impactantes efectos visuales. Algunos ejemplos que podemos ver son los efectos utilizados en la película Los 10 Mandamientos, un clásico del cine de 1950. Cuando Aarón tomó su báculo y lo introduce en las aguas falsas del río Nilo, este se torna color rojo sangre. El truco fue posible gracias a principios químicos. Se utiliza la reacción química para la síntesis del tiocianato de hierro que forma un complejo hidrato color rojo sangre. En la filmación de La Guerra de las Galaxias, Una Nueva Esperanza,
El artista creó una caja con mezcla de azufre, nitrato de potasio y carbón, que al ser encendidos desprendían una chispa y residuos en todas las direcciones, para simular una explosión en el espacio donde la combustión no se produce porque no hay oxígeno. También está la película El Señor de los Anillos, donde todas las criaturas de la Tierra Media fueron creadas mediante maquillaje prostético. Un ejemplo es el actor que personificó a Gimli el enano, quien tuvo que utilizar una prótesis facial completa para aumentar el tamaño de su cara y lograr el aspecto apropiado para la raza de los enanos. Las prótesis de alta calidad se logran tomando una impresión exacta de la persona que las usará para posteriormente esculpir en el molde las prominencias que se necesitan. Aquí llegamos al cierre de nuestro programa. Gracias por su atención. Yo soy América Picasso. Y yo soy Samuel Uribe. Esto fue Ficción Científica. No olviden sintonizarnos la siguiente semana con más ciencia y más cine.